En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y sobre la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ellos por este mismo Espíritu saboremos el bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con el miércoles de la tercera semana de la Cuaresma. Vamos a considerar cómo la contrición, para ser válida, debe estar basada en motivos de fe, según hemos visto en nuestra última meditación. Por lo tanto, vamos a considerar primero el primero de estos motivos y veremos cómo el pecado, siendo ofensa de Dios, es un mal digno de todas nuestras lágrimas. Segundo, cómo las circunstancias en que se lo comete el pecador lo hace aún más espantoso. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo, postrado de rodillas, delante de la majestad de su Padre. En esta postura humilde le pide perdón por los ultrajes que le ha hecho el pecado. Le ofrece repararlo y consiente en pagar él la pena. Unámonos a los sentimientos de su corazón afligido y pidámosle nos haga participar de estas santas disposiciones. Punto primero. Cómo el pecado, en cuanto es ofensa de Dios, es digno de todas nuestras lágrimas. Señor mío y Dios mío, aunque solo hubiera faltado en las cosas de puro consejo, esto sería bastante para hacerme derramar todas mis lágrimas. ¿Por qué? No es una irreverencia bien lamentable que cuando me dices, haz esto, porque me será agradable, no hagas esto, porque me disgustarás. Tenga la insolencia de no doblegarme bajo la autoridad de tus deseos y no someterme sino cuando me ordenáis con la vara en la mano, como a un vil esclavo que solo camina por el miedo a las amenazas, como a un falso amigo que no respeta los deseos de su amigo y no teme desagradarle. La insolencia es más vergonzosa aún, oh Dios mío, cuando pasando de los consejos a las órdenes me decís, haz esto, lo mando, no hagas esto otro, porque te lo prohíbo. Si no obedeces, el fuego del purgatorio castigará tu voluntad rebelde. Y sin embargo, tengo la audacia de hacer lo que me prohibís y de omitir lo que me ordenáis. Oh Señor, yo, vil criatura, gusano de la tierra, ¿a quién podéis anonadar con una sola mirada y a quien conserváis por pura misericordia? Te desobedezco, yo
que quiero que todo se doblegue bajo mi propia voluntad, y me indigno si mis servidores no ejecutan en el instante mis más pequeñas órdenes. Te desobedezco de frente, viendo por la fe la majestad de tus miradas fijas en mí. Hago a tu vista lo que nunca querría hacer delante de un sirviente. Y esto no una vez, sino 1000 veces todos los días. ¿No es esta una falta que merece todas mis lágrimas? Sin embargo, esto no es más que el pecado venial. ¿Qué será, oh Dios mío, el pecado mortal? Aunque no hubiese cometido más que uno solo en mi vida, esto sería bastante para consagrar a las lágrimas de la contrición todo el resto de mi existencia. A lo menos en el pecado venial, yo no renunciaba enteramente a tu amistad. No cambiaba mis derechos al cielo por el infierno. Pero aquí veo que voy a romper enteramente con vos, a incurrir en vuestro odio, a exponerme a vuestra terrible ira, y no lo tomo en cuenta. Si supiera que pecando desagradaba tanto al mundo como a ti, que perjudicaba a mi honor, a mi fortuna, a mi bienestar, tanto como a mi inocencia, me guardaría bien de hacerlo. Y porque pecando no ofendo sino a vos, y no pierdo sino vuestra amistad, me dejo arrastrar al pecado. Perdón, Señor, de semejante desprecio. Te veo desplegar contra mí, si peco, todo el poder de tus venganzas, toda la eternidad de tus castigos, y me doy gusto a despecho de tus amenazas. Veo que solo pedís de mí cosas infinitamente justas, que mi conciencia me dicta, que mi razón aprueba, y desprecio tus órdenes a pesar de mi razón y de mi conciencia. Te pospongo a un deleite pasajero, a un placer terreno e inmundo, que no trae al alma sino la desgracia con el remordimiento. Y en este caso prevalece la pasión, y el lodo es preferido a vos, oh crimen, oh trastorno, oh abismo de iniquidad. Perdón, Señor, y misericordia. Hasta aquí este primer punto. Vamos a meditar unos cuantos minutos. Continuamos con el segundo punto. Las circunstancias en que el pecador ofende a Dios hacen su falta más horrible aún. Primero, hay aquí perfidia, pues en el bautismo y en tantas confesiones y comuniones os había jurado fidelidad. He aquí, oh Dios mío, que después de tantos compromisos te he sido infiel. Oh fe de los tratados, ¿dónde estás?
oh juramentos violados, oh felonía para con mi Señor, oh cristiano desleal, oh traidor y perjuro. Segundo, hay aquí ingratitud. Jesucristo ha muerto por mí. Se ha dado a mí en los sacramentos. Me ha solicitado con sus gracias y su amor. Me colma día y noche de beneficios en el orden natural y en el sobrenatural. Y yo, cubierto de beneficios, me he vuelto contra él. He empleado para ofenderle sus propios dones, mi inteligencia, mi voluntad, mis sentidos. Oh, espantosa ingratitud. Tercero, hay aquí rebelión del súbdito contra su soberano, del hijo contra el mejor de los padres, del amigo contra el más fiel de sus amigos, de la criatura contra el Creador, de la debilidad contra la omnipotencia, de la pequeñez contra la infinita grandeza. Hay más que todo esto. Hay un atentado de lesa majestad divina. Hay en cierto modo un doble deicidio. El primero, en cuanto mis pecados, causa de la muerte de Jesucristo, son como los verdugos que le pusieron en la cruz, como un crimen peor que el de los judíos, quienes no hubieran sacrificado al Salvador si le hubiesen conocido. Y yo le conocía y le he crucificado. El segundo deicidio es que el pecador quisiera que Dios no conociera su pecado, supuesto que lo conoce. Quisiera que Dios no lo detestara, supuesto que lo detestara. Quisiera que Dios no pudiera castigarlo. Querer así estas cosas es querer privar a Dios de su ciencia, de su santidad o de su poder. Es querer, por consiguiente, que Dios no sea Dios. ¡Qué horror! ¡Oh, cuán detestable es pues el pecado! Y qué firme resolución debemos tomar de evitarlo, 1000 veces más que todos los males. Por último, tomaremos las resoluciones. Primero, de penetrarnos bien antes de presentarnos al santo tribunal de este gran motivo de contrición. Segundo, de recordarlo cada día, por la mañana y por la noche, para excitarnos a aborrecer al pecado. Nuestro ramillete espiritual serán las palabras del Hijo pródigo: Padre mío, he pecado contra el cielo y en vuestra presencia. Yo no soy digno de ser llamado hijo vuestro. Hasta aquí hemos terminado esta meditación. Vamos a considerar unos cuantos minutos este último punto. Demos gracias a Dios. Recemos el Padre nuestro.